Hola, les habla la profesora Zoraida Núñez. Hoy vamos a hablar de insuficiencia respiratoria aguda, un síndrome que hoy está más vigente que nunca, dada que es la principal complicación de la pandemia de COVID. Por insuficiencia respiratoria aguda se entiende la incapacidad que presenta el sistema respiratorio para mantener los niveles arteriales de oxígeno y CO2 adecuados para satisfacer las demandas del metabolismo celular de nuestro organismo. Esta condición tiene múltiples causas y constituye un síndrome que puede ser causante de una alta mortalidad en el caso de patologías como el síndrome respiratorio agudo asociado a COVID. Desde el punto de vista fisiopatológico, hay que tener presente que la lesión pulmonar es la principal causa de la insuficiencia respiratoria aguda, la lesión pulmonar directa, pero también pueden haber lesiones pulmonares indirectas que afecten la función del sistema respiratorio. Vamos a hacer un breve repaso de algunos puntos que son claves para el conocimiento básico antes de entrar en la profundidad de este tema. Primero, nosotros normalmente estamos respirando en el aire ambiente y en este aire ambiente que está compuesto por oxígeno, CO2, helio, nitrógeno, monóxido de carbono y cada vez más sustancias contaminantes del aire que respiramos, la fracción inspirada de oxígeno, es decir, la concentración de oxígeno que este aire ambiente contiene, es apenas el 21%. Este 21% de oxígeno que contiene el aire ambiente es suficiente en demasía para satisfacer las necesidades metabólicas de nuestro organismo. En tanto que cuando una persona requiere suministro de oxígeno adicional a través de diferentes dispositivos médicos, esta concentración de oxígeno en el aire que respira puede incrementarse e incluso llegar a ser del 100% en el caso de que el paciente esté en ventilación mecánica. Por otra parte, hay que recordar que los sistemas dentro del organismo no están aislados y en el caso del sistema respiratorio es fundamental tener presente que hay una importante interrelación con el sistema nervioso donde se encuentran los centros respiratorios y con el sistema cardiovascular donde se encuentran quimiorreceptores capaces de determinar la concentración de oxígeno y el pH de la sangre. Por otra parte, en el sistema respiratorio, en el parénquima pulmonar, se encuentran receptores de estiramiento. Hay una integración entre estos tres sistemas que permiten que cuando la concentración de oxígeno sanguíneo disminuye, se produzca una estimulación al sistema nervioso y este envía señales al sistema respiratorio y la frecuencia respiratoria y la profundidad de la respiración se incrementan para aumentar así el aporte de oxígeno a los tejidos. Esta integración es tal que nos permite respirar cada segundo de las 24 horas del día de todos los días de nuestra vida sin que nos estemos conscientes de nuestra respiración. Por otra parte, en nuestros pulmones tenemos las denominadas zonas de West, que no es más que recordar que tenemos áreas de los pulmones que están siendo ventiladas y perfundidas y en las cuales se produce un intercambio de oxígeno y de CO2 con el ambiente. Pasa el oxígeno a través del capilar y de la difusión hacia la sangre y desde la sangre hacia los alvéolos y luego a ser expulsado por la exhalación pasa el CO2. Pero
También normalmente nosotros tenemos zonas de Schumm, es decir, zonas en las cuales se está produciendo la perfusión alveolar, pero no se está produciendo la ventilación alveolar y no se produce, por tanto, el intercambio gaseoso. Solamente persiste el CO2 que se mantiene en la sangre, pero como estas zonas son escasas, nos permite mantener las presiones de los gases arteriales dentro de lo normal. Estas zonas que no están siendo ventiladas funcionan como áreas que pueden ser una reserva alveolar a reclutar en caso de determinadas patologías. Además de eso tenemos lo que se llama el espacio muerto fisiológico, que no es más que zonas en las cuales no hay perfusión, los capilares alveolares están cerrados, pero hay ventilación alveolar y el oxígeno que pasa a estos alvéolos no es transferido a la sangre. Gracias a la respiración, nuestro cuerpo puede mantener una presión arterial de CO2 dentro de lo normal porque exhalamos el CO2 hacia el espacio alveolar y de allí hacia el aire ambiente. Pero también logramos mantener una concentración de oxígeno arterial dentro de lo normal porque estamos inhalando oxígeno en el aire que respiramos y del alvéolo difunde hacia la sangre para ser transportado por la hemoglobina. Pero nosotros observamos aquí que hay una diferencia entre la concentración de oxígeno que está en el espacio alveolar con respecto a la concentración de oxígeno que está en la sangre. Esta diferencia entre el contenido de oxígeno arterial y el contenido de oxígeno alveolar es lo que se llama gradiente alveolo-arterial de oxígeno. Y es muy importante puesto que en los pulmones sanos esta diferencia es mínima, apenas de unos 15 milímetros de mercurio. En tanto que en personas que presentan patología, esta diferencia puede incrementarse de manera considerable, lo cual nos hace ver que hay una incapacidad de nuestros pulmones para lograr mantener las demandas metabólicas del organismo en cuanto a oxigenación. ¿A qué se puede deber esto? Se puede ver fundamentalmente la base fisiopatológica principal de la insuficiencia respiratoria aguda es que se produce la lesión pulmonar directa, una lesión alveolar, en la cual las células neumocitos tipo 2, que son las células que están a cargo de la producción del surfactante pulmonar, son víctimas directas del daño tisular, se produce su destrucción y dejan de producir el surfactante. ¿Qué hace el surfactante? Mantiene la tensión activa dentro del alvéolo, que es como una especie de burbuja de jabón que se mantiene expandida, pero cuando no hay surfactante tiende a colapsarse. Los alvéolos colapsados no participan de la difusión de gases, es decir, no participan de la oxigenación ni de la difusión del CO2. Esto ocasiona hipoxemia. Además de eso, se produce durante la lesión alveolar, se produce un infiltrado de células inflamatorias, se produce daño del epitelio alveolar y del epitelio capilar con incremento del paso de líquido hacia el alvéolo, produciendo edema alveolar, acúmulo de células proinflamatorias, productoras de citoquinas proinflamatorias, activación de células productoras de colágeno, fibroblastos, y entrada de plaquetas y polimorfonucleares con acúmulo de detritus celulares también. Y todo esto hace que el alvéolo deje de
ser funcional y la oxigenación se altera mucho más. Por lo tanto, como parte del síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, a consecuencia de todos estos daños se produce un aumento de la diferencia alveolo-arterial de oxígeno. Hay una gran hipoxemia que se traduce en daño tisular y daño orgánico, y se produce hipoventilación con hipercapnia y empeoramiento de la hipoxemia progresivamente. Por esto es que esta es una patología muy grave que tiene una alta letalidad si no se diagnostica tempranamente y no se instauran las medidas terapéuticas de manera precoz. ¿Cómo nosotros podemos determinar que un paciente se encuentra en insuficiencia respiratoria? Aparte de las manifestaciones clínicas, nosotros tenemos que demostrar y analizar en qué condición de oxigenación está ese paciente. ¿Cómo lo podemos saber? Lo podemos saber a través de la gasometría arterial y a través de la oximetría de pulso. A través de la gasometría arterial nosotros podemos hacer la medición directa del intercambio gaseoso a través de la evaluación de la presión arterial de oxígeno, de la presión arterial de CO2 y de la saturación de oxígeno, que son reportadas la gasometría arterial. Y además podemos evaluar el equilibrio ácido-base. Con el oxímetro de pulso nosotros podemos conocer cómo está la saturación de la hemoglobina por el oxígeno, cómo está, qué cantidad de oxígeno, en qué porcentaje está el oxígeno unido a la hemoglobina. Esto es importante porque es un método no invasivo para valorar los pacientes, pero hay que monitorizarlo, saber interpretarlo y saber colocar el oxímetro de pulso. No vamos a colocar el oxímetro de pulso con las uñas pintadas, así sea con brillo. Tenemos que tomar en consideración si la persona está edematizada, si está en un ambiente muy frío, porque todos estos factores pueden alterar la lectura del oxímetro. Además, si la persona está en un estado de shock, la perfusión tisular disminuye y también esto altera la lectura del oxímetro. Hoy vamos a hablar del síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, pero también existe insuficiencia respiratoria crónica e insuficiencia respiratoria crónica reagudizada. ¿Quiénes padecen insuficiencia respiratoria crónica y que no son objeto de estudio en esta clase? Los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por ejemplo, los pacientes con asma. Estos pacientes pueden en un momento dado, a consecuencia de una infección, de un traumatismo, de la inhalación de gases tóxicos, también presentar insuficiencia respiratoria crónica reagudizada. Pero hoy vamos a hablar de la insuficiencia respiratoria aguda. Existen dos tipos importantes de insuficiencia respiratoria aguda, que son la insuficiencia respiratoria tipo 1 o hipoxémica principalmente, y la insuficiencia respiratoria tipo 2 o hipercápnica. En la insuficiencia respiratoria tipo 1 o hipoxémica se producen todas las lesiones que nosotros mencionamos anteriormente por el daño pulmonar directo. La insuficiencia respiratoria tipo 2 o hipercápnica puede conducir a hipoxemia y puede también ser secundaria al daño pulmonar directo. Pero unos factores que pueden ocasionar insuficiencia respiratoria hipercápnica son todos los factores que alteran la ventilación. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de ventilación? La capacidad que tiene nuestro sistema respiratorio de que a través de los músculos de la respiración inhalemos y exhalemos el aire del ambiente y los gases desde nuestro organismo. En tanto que la hipoxemia se produce por la alteración del intercambio gaseoso. ¿Cuáles son los mecanismos que pueden conducir a insuficiencia respiratoria aguda? Entonces, en estos dos grandes tipos
hay dos mecanismos de insuficiencia respiratoria que son diferentes. En la insuficiencia respiratoria hipoxémica, el mecanismo principal es el aumento de los shunt o cortocircuitos de los que hablamos anteriormente, donde hay una alteración en la relación ventilación-perfusión, se produce acúmulo de líquido en el espacio alveolar y esto es debido principalmente al distrés respiratorio agudo, a el edema pulmonar cardiogénico, a las neumonías, hemorragias alveolares, a daños químicos directos en el parénquima pulmonar. En tanto que en la insuficiencia respiratoria tipo 2 o insuficiencia ventilatoria, lo que se altera es la ventilación alveolar por la incapacidad neuromuscular que se produce a consecuencia de un accidente cerebrovascular, de un síndrome de Guillain-Barré, de una sobredosis por drogas, miastenia gravis o alguna patología como el asma o alguna patología también aguda cuando ya los músculos de la respiración entran en fase de agotamiento. En las lesiones de la insuficiencia respiratoria aguda por alteración ventilación perfusión alveolar tenemos varias causas. Entre ellas, la más importante son todas aquellas que llevan al distrés respiratorio agudo o distrés respiratorio del adulto, en el cual hay una disminución importante en la producción de surfactante pulmonar por daño de los neumocitos tipo 2. Luego tenemos el edema pulmonar cardiogénico, la neumonía extensa, la inhalación de sustancias químicas, de gases, de humo. Por ejemplo, hay accidentes en los que hacen mantenimiento de las piscinas, que inhalan cloro, o cuando se produce un incendio que se inhala humo y además ese humo está caliente. Cuando se produce el tromboembolismo pulmonar, los traumatismos torácicos graves, donde hay hemotoras, neumotoras intensos, un derrame pleural masivo, una complicación importante de una neumonía extensa, donde hay empiema, destrucción tisular importante. Eso lleva a una insuficiencia respiratoria aguda con alteración de la ventilación-perfusión alveolar por destrucción del parénquima pulmonar, principalmente de los neumocitos tipo 2. En tanto que en la insuficiencia respiratoria aguda tipo 2, donde hay una afectación neuromuscular, entonces tenemos que se produce por alteraciones neurológicas o alteraciones musculares, como el caso, por ejemplo, del Guillain-Barré, de un accidente cerebrovascular, de la intoxicación botulínica, del consumo de drogas que pueden producir parálisis respiratoria, la hipocalemia, hipomagnesemia, alteraciones de los electrolitos. En el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, una persona puede tener manifestaciones clínicas mínimas o estar asintomático inclusive, o llegar a presentar una insuficiencia respiratoria aguda muy severa que lo conduzca a una hipoxemia muy severa e incluso le puede llevar a fallecer. En el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, la alteración de la membrana alveolocapilar es el daño pulmonar principal que conduce a esta alteración, porque hay destrucción de las células del endotelio, de los neumocitos tipo 2, hay aumento de la permeabilidad capilar, congestión, edema y daño del alvéolo. La persona puede quedar con secuelas porque se produce sustitución del tejido alveolar por tejido fibrótico y generar una fibrosis pulmonar como secuela por activación de los fibroblastos que comienzan a producir colágeno y entonces este pulmón, en lugar de ser un pulmón elástico con capacidad de intercambio gaseoso, se hepatiza, se torna rígido con una baja elasticidad y la capacidad de oxigenación de la persona se ve alterada. En el caso del COVID, esto es muy evidente. En lugar de ocurrir el desarrollo y la instauración de este proceso en forma progresiva, se instaura desde el inicio de la enfermedad una respuesta inmunológica que implica una inflamación severa, con lo que ellos se ha llamado la tormenta de citoquinas,
y posteriormente esta inflamación lleva a una gran destrucción del parénquima pulmonar y en muchas personas, incluso jóvenes o personas con pocos síntomas o pocas manifestaciones clínicas, se ha evidenciado que existe un deterioro franco y gran afectación desde el punto de vista radiológico, aun cuando muchas veces no se manifiesta clínicamente, pero estas lesiones pueden persistir en el tiempo y llevar a fibrosis pulmonar como secuela del COVID. Aquí está una imagen donde se visualiza el acúmulo de líquido en los espacios alveolares que alteran la difusión de los gases arteriales. Esta es una radiología que evidencia un distrés respiratorio importante si ustedes ven aquí, hay borramiento del surco cardiodiafragmático, no se visualizan bien definidos los espacios diafragmáticos y pleurales, hay un infiltrado bilateral, afectación de los 4 cuadrantes de los pulmones. Esto es una condición bien severa de un distrés respiratorio. Desde el punto de vista clínico, entonces esto se manifiesta por alteraciones desde el sistema nervioso central hasta manifestaciones cardiovasculares. Desde el punto de vista neurológico, podemos que el paciente presente confusión, ansiedad, convulsión, coma. A veces vemos que el paciente viene a la emergencia, que está en insuficiencia respiratoria, que dice que no puede respirar, pero está agresivo, a veces violento, y esto muchas veces genera el rechazo y a veces lo devuelven, y esto es consecuencia de que el paciente está hipoxémico. Puede presentar desde el punto de vista cardiovascular taquicardia, puede haber hipertensión, hipotensión, arritmias que pueden ser letales, sobre todo si la persona tiene patologías cardiovasculares previas. Puede haber, a consecuencia de la hipoxemia, puede haber isquemia cardíaca con angina o franco infarto, puede presentar taquipnea y puede desarrollar el paciente insuficiencia cardíaca, lo cual confunde más aún el diagnóstico porque podemos tener un edema cardiogénico asentándose sobre un edema no cardiogénico, lo cual es muy grave. Y, por supuesto, el aumento del trabajo respiratorio con taquipnea, con tiraje intercostal, tiraje subcostal, supraclavicular, aleteo nasal, cianosis y palidez. Desde el punto de vista del diagnóstico, entonces, ¿cómo lo hacemos? El diagnóstico principal, primeramente, es clínico, muy grave. Si el paciente usted lo va a interrogar y no puede hablar, quiere decir que ese paciente ya está casi que requiere una intubación inmediata porque va a ser un paro respiratorio porque está cansado de respirar. O lo podemos tener una persona que simplemente está con una taquipnea, aumento de la frecuencia respiratoria, o una persona que tiene todas esas manifestaciones que ya les mencioné y un factor desencadenante, o sea que tengo una neumonía y en este momento todo el que tose y respira mal, hay que plantearse la posibilidad que tiene coronavirus. Tenemos la oximetría de pulso, los gases arteriales, la rayos X de tórax y la tomografía de tórax. No es que si usted tiene un paciente que tiene 40 respiraciones por minuto, está taquicárdico, está hipoxémico en el oxímetro de pulso o en la gasometría arterial, está con tiraje hasta en las orejas, entonces usted va a agarrar al paciente y lo va a mandar a hacerse una tomografía sin haberle garantizado una adecuada oxigenación, porque eso es un paciente que puede hacer un paro. Entonces, entre que usted lo traslada de la emergencia hasta el tomógrafo, bien sea que el tomógrafo esté dentro del hospital o esté fuera del hospital, el paciente puede hacer un paro respiratorio y fallecer. Entonces, un aspecto muy importante de este diagnóstico es tratar de diferenciar si hay edema cardiogénico o no. ¿Por qué? Porque si hay edema cardiogénico y nosotros pensamos que el paciente tiene insuficiencia cardíaca, también esta debe ser tratada. Puede ser que estemos simplemente en un paciente con una insuficiencia cardíaca que está haciendo edema pulmonar cardiogénico, y esto es lo que vamos a tratar, pero también puede ocurrir que nosotros tenemos un paciente con un distrés respiratorio que
a consecuencia del distrés está desarrollando una insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es el tratamiento para la insuficiencia respiratoria aguda? El tratamiento principal y fundamental para la insuficiencia respiratoria aguda tiene que ser la oxigenoterapia. Ahora, ¿cómo vamos a administrar esta oxigenoterapia? Va a depender de las condiciones clínicas del paciente, de las patologías asociadas y de la accesibilidad que tenga el paciente a los centros de atención más especializados. Y por supuesto es fundamental el tratamiento de la causa. ¿Por qué hago hincapié en el acceso a los centros de atención más especializados? Porque pudiese el paciente requerir ventilación mecánica si no responde al tratamiento temprano. Esto es hoy más vigente que nunca, puesto que tenemos muchos pacientes con COVID que están siendo tratados a nivel domiciliario o a nivel de los CDI o a nivel de los salas de ambulatorios. Entonces, estos pacientes deben ser trasladados a los centros de hospitalización de manera oportuna, no cuando ya el paciente esté en las peores condiciones, que ya esté a punto de hacer un paro o que si lo intuba en pocos días ya va a ser irreversible la posibilidad de mejorarle sus condiciones. Esta es una imagen de la evolución del tratamiento con oxígeno que puede llevar un paciente con COVID. Nosotros podemos tener un paciente que se encuentra con un COVID leve, que no requiere oxígeno, pero podemos tener pacientes que simplemente con que usted le suministre oxígeno por una cánula nasal o por una mascarilla, ellos puedan mejorar, disminuir su trabajo respiratorio y tener una evolución adecuada en casa. Pero podemos tener pacientes que requieren el suministro de oxígeno a través de métodos no convencionales que incluyen el CPAP, no con ventilación mecánica, sino métodos de CPAP por sistemas de Venturi o de requerir la ventilación mecánica. Mientras más avanzado, más tecnología, mayor concentración de oxígeno en el suministro para el paciente se requiera, es mayor la posibilidad del fracaso de las medidas que tiene terapéutica ante el COVID, porque nos indica que hay mayor severidad de la patología. Entonces tenemos dos grandes sistemas de suministro de oxígeno, que son los sistemas de bajo flujo de oxígeno, que incluyen la cánula nasal, la mascarilla facial y la mascarilla bolsa con reservorio. Estos son sistemas de bajo flujo que tienen un aporte de oxígeno para el paciente que nosotros con exactitud no lo podemos determinar. Fíjense que si usted dice cánula nasal, bueno, el flujo va desde 1 litro de oxígeno por minuto hasta 5 litros de oxígeno por minuto. Pero la fracción inspirada de oxígeno, es decir, el porcentaje de oxígeno que se le está suministrando al paciente, puede variar desde 21%, prácticamente que si no estuviera recibiendo oxígeno, hasta supuestamente un 42%. ¿Por qué esta variabilidad? Esta variabilidad se debe a que el paciente está respirando con la cánula nasal, el bigote nasal en los orificios nasales, pero él puede abrir su boca y respirar por la boca y no por la nariz porque le molesta el flujo de oxígeno en la nariz. Entonces, en realidad no se sabe cuál es la concentración de oxígeno que el paciente está respirando. Lo mismo pasa con la mascarilla facial, que usted la puede conectar con 5 litros de oxígeno hasta 10 litros de oxígeno y variar la fracción inspirada de oxígeno desde 40 hasta 60%. Pero cada vez que el paciente inhala, así usted lo esté colocando la mascarilla por los contornos de la mascarilla nasal, por los orificios de la mascarilla nasal, también está entrando aire del ambiente. Igualmente pasa con la mascarilla con reservorio, aunque se estima que puede llegar a tener 100% de oxígeno que se está suministrando, esto no es real. Luego tenemos los dispositivos de alto flujo con el denominado efecto Venturi. ¿En qué consisten? Consisten en una mascarilla que tiene unos orificios laterales en la mascarilla y un dispositivo principal
que tiene unos pequeños orificios que se pueden regular y su diámetro varía. Por estos orificios penetra aire del ambiente hasta la mascarilla y un soporte de oxígeno, un suministro de oxígeno al 100% que, que es a partir de una fuente de oxígeno como una bombona. ¿Para qué nos sirve esto? ¿Qué se logra con esto? A través de la regulación del diámetro de este orificio, la cantidad de oxígeno que penetra a la mascarilla puede variar hasta un 60% y nosotros lo podemos reconocer de acuerdo a los litros de oxígeno que se le está suministrando. Con 15 litros de oxígeno a través de este dispositivo se pueden llegar a obtener una fracción inspirada de oxígeno de 60%. ¿Por qué 60% es claro? Porque por encima del 60% ya la persona requiere otro tipo de dispositivo para el suministro de oxígeno. Estos dispositivos que en la actualidad se les ha llamado dispositivos alternativos porque se han utilizado en pacientes con COVID para evitar llevarlos a la ventilación mecánica, tratando de suministrar oxígeno y con un relativo éxito de muchos pacientes que no han llegado a la ventilación mecánica. Se han utilizado mecanismos en los cuales se obtiene presión en la vía aérea al final de la expiración, lo que se llama PIP. La PIP es la presión positiva al final de la expiración. Nuestros alvéolos cuando nosotros respiramos no quedan con ninguna presión positiva, quedan con una concentración de nitrógeno que mantiene la distensión del alvéolo. Pero cuando ocurre la lesión alveolar y suministramos oxígeno, este nitrógeno puede disminuir y además disminuye el surfactante y la tendencia al colapso de los alvéolos es mayor, por lo cual se trata de mantener los alvéolos abiertos en expiración para evitar el colapso de los mismos. Entonces, se han utilizado válvulas de presión adaptadas a los equipos de oxigenación de bajo flujo y de alto flujo. También se han adaptado filtros antibacterianos para evitar las infecciones respiratorias sobreagregadas, balón de respiración de doble rama, tomas de oxígeno convencionales sumadas a estos aditivos, las mascarillas o Ventimask con obturadores tapados para tratar de llevarlo hasta un 100% de oxígeno el que se está suministrando a través de las mascarillas de efecto Venturi, y la CPAP con máscara de submarinismo o la CPAP con dispositivos de presión positiva asociados sin ventilación mecánica, que es la CPAP de Busignac, que es una máscara de oxígeno que cubre la nariz y la boca, fijada con unas especies de correas a presión, sellando completamente la cara, cuidando de no ubicarla en los ojos. Les explico esto detalladamente porque se están usando en las casas y este es un momento que todos deberíamos saber acerca de ello. Y además se le coloca una válvula para que se genere presión y el suministro de oxígeno a través de este mecanismo, sin que se encuentre en ventilación mecánica
mecánico. En estos pacientes, además de la oxigenoterapia, se requiere estimular la tos, realizar perfusiones, ayudarlos al drenaje postural para expulsar las secreciones y el tratamiento de la causa del Guillain-Barré.